Quiero darle gracias al Señor por darme la oportunidad nuevamente de compartir su palabra, y gracias al pastor por la confianza también que deposita en mí para llevar a cabo esta lectura bíblica del día de hoy. El día de hoy vamos a compartir en la unidad 3, que es la que hemos estado compartiendo, y dice que Dios se relaciona con nosotros. El pueblo llamado de Dios es el estudio de hoy. El material bíblico devocional, que yo creo que ya está en manos, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, dice que es Primera de Pedro 2, del 1 al 8. El texto completo está en Lucas 19, del 1 al 10, Colosenses 3, del 1 al 3, 4, 5 y 6. Primera de Pedro 2, del 1 al 17. El texto básico que vamos a compartir hoy es Lucas 19, del 1 al 10, Colosenses 3, del 1 al 3, 4, 5 y 6, y Primera de Pedro 2, 9 a 10. El texto para memorizar y aplicar a nuestra vida, si lo podemos leer en todo, dice: por vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. La verdad central en la que estaremos compartiendo dice: Dios llama a su pueblo a vivir una nueva calidad de vida en Él. Pregunto, ¿cómo podemos vivir una nueva calidad de vida en Cristo? Si alguien me quiere compartir, participar. Levante la mano que le den el micrófono. Bueno, dice que para tener una mejor calidad de vida en Cristo, lo primero que tenemos que hacer es tener un encuentro personal con Dios, un encuentro individual, ¿verdad? Jesús, en la palabra de Dios dice en primera de Juan 3:16, dice que Dios dio a su único Hijo y unigénito para que todo en aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que nosotros tenemos y necesitamos tener una relación personal con Dios. Luego de que tenemos ese encuentro con Dios, dice que las personas somos regeneradas. Ya éramos lo contrario a esa palabra, pero somos regenerados por el Espíritu Santo. Y cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, Dios comienza a transformar nuestras vidas. Dios comienza a cambiar el pensamiento, las emociones, y comienza a cambiar nuestro ser interior. Y vamos a ver por qué Dios cambia ese ser interior que nosotros éramos antes. ¿Por qué necesita que nosotros cambiemos? ¿Por qué necesita que nosotros seamos instrumentos en sus manos? Pero cuando eso ocurre y nosotros venimos y le entregamos nuestra vida al Señor y hay cambio en nosotros venimos a tratar con otros creyentes que de igual forma venían como nosotros. Porque por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo vine a Cristo, yo venía desbaratado. Yo no soy la persona que soy ahora. Yo tenía problemas de alcohol, tenía problemas de droga, tenía problemas de violencia, tenía problemas que todo ser humano tiene. Pero cuando venimos a Cristo y lo aceptamos y lo abrimos nuestro corazón y decimos: Señor, aquí estoy con todo lo que soy, te entrego todo. Pero muchas veces dice: entregamos todo, te entregamos todas las llaves, pero al menos te entrego mi cartera. Pero Dios no quiere que nos quedemos con nada. Dios quiere que le entreguemos a Él para que Él comience a orar en cada una de nuestras áreas. Y cuando venimos con otros creyentes, eso hace que esta es una comunidad, este es un pueblo de Dios y esta es su casa. Por eso hoy estamos aquí. Tomamos una decisión de podemos estar en nuestra casa haciendo otras cosas, pero tomamos la decisión de estar aquí hoy en su casa. Primera de Juan 1:3 nos recuerda y nos dice
que lo que hemos visto y oído, eso hablamos. Para con ustedes, para con vosotros. Porque tenemos una comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. Ahora, en este encuentro necesitamos tener muchas reflexiones en nuestra vida. Porque muchas veces habrán barreras que van a obstaculizar ese encuentro con Dios. Y vamos a considerar 3 verdades principales para poder ser ese pueblo llamado de Dios. Y la primera, si alguien me ayuda primeramente dice, el pueblo de Dios es llamado a vivir armoniosamente. Si alguien me puede decir qué es la armonía o qué es vivir armoniosamente. Estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Otro. Sí. Estar en paz con todo. Dice que la armonía tiene que ver, necesitamos primeramente conocer. ¿Qué necesitamos conocer? Si yo quiero estar en armonía con Él, con nuestro pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que conocerle a Él, ver qué tipo de persona es, cómo es su comportamiento. Pero no solamente eso, aparte de que tengo que conocerle, tengo que comprenderle a Él sus necesidades, sus situaciones. Y no solamente comprenderlo, sino que yo también necesito adaptarme con los valores que Él expresa. Porque todos nos enseñaron valores, pero muchas veces esos valores, la sociedad se encarga de destruirlos en nuestras vidas. Y muchas veces necesitamos eso, conocer, analizar y darnos cuenta por qué camino podemos andar para vivir en armonía. Ahora, en este encuentro con Dios, y hablamos de una relación personal, la línea va así, una relación vertical que es con Dios primeramente. Pero esa línea vertical, cuando yo estoy con Dios verticalmente, baja a una línea horizontal, que es la que nos lleva a tener una relación con el prójimo. Para poder tener esa relación con el prójimo, yo tengo que estar verticalmente agarrado del Dios Todopoderoso. Dice que 2 Corintios 5:17 nos recuerda y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estoy en Cristo. ¿Ah? ¿Cuáles eran esas cosas viejas que yo tengo que soltar? Mi mal carácter, mi amargura, mi falta de respeto. Porque muchas veces somos cristianos y miramos a otras personas sobre el hombro. Y eso no es de Dios. Muchas veces Dios quiere que lo que nosotros éramos solamente sirva para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dice muchas veces, el testimonio sirve muchas veces para edificar otras vidas. Pero esa persona, ¿cómo puede ser edificada? Viendo mis cambios, viendo mi conducta, mis actitudes, de que ya no soy la misma persona que era antes. Y es por eso que esa relación tiene que ir primeramente vertical con Dios y horizontal con mi prójimo. Porque yo necesito estar bien con Dios para poder estar bien en armonía con mi prójimo. Yo no puedo dar lo que yo no recibo. Si yo no tengo amor en mi corazón, yo no le puedo dar amor a otra persona. Si en mi vida yo nunca aprendí a abrazar, yo no puedo abrazar. Si en mi vida yo no tuve amor, ¿cómo puedo darle amor a otra persona? No crean, yo les voy a decir algo en lo personal. Yo estar aquí
Para mí es una bendición. Yo no era de las personas que podía estar frente a otras personas porque siempre tenía algo que me bloqueaba. Pero cuando yo conocí a Cristo, Cristo me dio la libertad y sé que soy su hijo y sé que Él me ama y sé que Él me da la bendición de poder desenvolverme, de poder hablar y expresar lo que hay en mi corazón y el amor que le tengo al Señor. Y muchas veces da como nervio, pero el Espíritu Santo a uno le va dando sus palabras, lo va redarguyendo. Entonces, si quieren me pueden ayudar con Lucas 19 del 1 al 10 y vamos a ver qué nos expresa su palabra. Amén. Ahí, préstale el micrófono. Lucas 9 del 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10. Perdón. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿Qué habla? Diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bueno, dice que cuando Jesús entró a Jericó, Jericó podía haber sido en ese tiempo la ciudad más antigua que había. Y eso hizo de que Jericó entrara a lo que era introducido al Evangelio que hoy tenemos. Porque en esa ciudad ocurrieron dos acontecimientos grandes. La primera fue de Zaqueo. Y la segunda que ocurrió allí en Jericó fue la vista del ciego Bartimeo. Y eso lo podemos ver en Marcos 10:46, donde decía el ciego Bartimeo, que era una persona que estaba en el suelo pidiendo ahí, y decía: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y le gritaba a grandes voces. Pero la gente siempre, cuando usted quiere hacer algo, la gente le pone y le dice: ¿para qué vas a ir ahí? ¿Para qué vas a ir a esa iglesia? ¿Para qué te vas a congregar? ¿Para qué? Si siempre vas a hacer lo mismo. Pero este hombre a gran voz gritó y gritó y gritó hasta que Jesús lo escuchó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Quiero que me des la vista. Y le dio su vista. Pero enfocado en Zaqueo, en Jericó, los romanos eran los que se encargaban de recaudar la plata, de cobrar los impuestos. Y Zaqueo
era el jefe de los publicanos, era el jefe de estos empleados. Zaqueo era muy reconocido por su autoridad, era reconocido por su poder y porque era un hombre de dinero. Pero cuando estas personas recaudaban este dinero, estos impuestos, tenían que entregar una parte que ya era acordada con las autoridades de Roma. Pero estas personas que cobraban, después de que ellos entregaban a las arcas de los romanos, ellos podían agarrar de ahí y sacaban su salario, porque eran unas personas que no tenían salario. Pero también, como Zaqueo era jefe y tenía autoridad sobre ellos, había un problema serio con los judíos. Los judíos no querían a los publicanos, por dos sencillas razones. La primera, porque aparte que eran sus hermanos, extorsionaban a su pueblo y no eran bien vistos por los judíos. Y la segunda era que aún cobrando esos impuestos, descaradamente les robaban, descaradamente les quitaban lo que ellos, más de lo que ellos tenían que entregar. Es como que aquí el gobierno les quite más de lo que hay que entregarle en su impuesto, le retengan más. Dice, si pongo más, ¿cómo le llaman? Más depende, pago menos. Pero al final, si tiene que dar más, y va a pagar más, ¿verdad? Así es. Tiene que comprobar que realmente tiene sobrepeso. Y si no, tiene que pagar. Porque todo el año pasó pagando menos y agarrando más. Y entonces esa era la situación con los judíos. Significaba una traición de los publicanos para con sus hijos, con su pueblo, perdón. Pero Zaqueo dice que procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo ya sabía o conocía algo sobre Jesús, porque dice que Jesús tenía una relación con los pecadores y con los publicanos, porque dice que Jesús vino por los enfermos y no por los sanos, ¿ah? Pero algo que sabía era que tenía en su corazón, él, Zaqueo, era de conocer, aparte físicamente de conocer quién era Jesús, él quería saber quién verdaderamente, qué tenía aquel hombre. Pero tenía dos problemas, dos barreras que no permitían de ver quién era Jesús. Y la primera era la multitud, y la segunda, que era chaparrito como yo, porque era pequeño de estatura. Pero cuando yo leía esto, yo me ponía a pensar que ahí en la Biblia hay de aquella mujer del flujo de sangre, que la multitud no le permitía de llegar hasta Jesús, pero ella con su deseo de cambio, con su deseo de ser sana, ya había entregado todo su dinero y no tenía nada, ya había visto a los mejores médicos y le habían desahuciado, ya como 10 años enferma, y esa mujer, yo digo en su corazón, digo, si yo solamente llego y le toco el borde del manto al Señor, yo sé que voy a quedar sana. Esa es fe. Y eso hizo que esa mujer esa barrera, la cruzara y tocó el manto de Jesús, y al momento dice que fue sana. Pero aquí también Zaqueo dice, está el genterío, soy chiquito, ¿cómo voy a verlo? Y yo también pensaba, cuando un niño en su tierra natal, pues allá dejamos en Nicaragua, que hacían esas procesiones, y unos chavalos lo primero que hacía era como subirse a un palo para ver bien el panorama, ¿verdad? Y no solamente uno. Pienso que en ese árbol habían jóvenes, habían adultos, habían niños que también querían ver todo ese acontecimiento que había ahí en Jericó. Y se dice que Zaqueo
se subió a un árbol de sicomoro para ver, porque solamente él quería ver cómo era Jesús. En su corazón él anhelaba eso y subió, pero él nunca esperó lo que iba a acontecer en ese lugar. Y subió al árbol con sus dificultades, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, Zaqueo era igual que los otros hombres, pero dice que Jesús puso su mirada en él fijamente y lo miró a sus ojos. Y en ese momento que Jesús lo miró, él sintió en su corazón lo que verdaderamente iba a ocurrir en su vida, porque su mirada le penetró. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, y dice que rompe y corta los tuétanos y las coyunturas. ¿Y qué es lo primero que busca el Señor en nuestra vida? Nuestro corazón. Porque sabe que dice que de aquí, del corazón, emana la vida. Porque muchas veces dice, de la abundancia del corazón mana la vida. Perdón, de la abundancia de la boca, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Pero esa mirada penetrante que él estuvo hizo que Dios se fijara en él, porque él sabía que iba a haber un cambio. Pero aparte de esa simple mirada, Jesús y le dice, desciende. Y cuando Zaqueo desciende, Jesús lo hizo por el motivo de que primero tenía hambre y venía cansado. Y qué mayor oportunidad tenía este hombre con un gozo en su corazón de recibir a Jesús en su casa. ¿A quién no le gustaría tener a Jesús en su casa? Si estuviéramos en ese tiempo y que Jesús le dijera, desciende que hoy voy a tu casa, ¿qué es lo que hacemos primero? Con gozo nos bajamos y hacemos todo y hacemos lo que sea para tener a Jesús en nuestra vida. Pero no solamente era una necesidad moral que había en ese momento, sino que como que Jesús dijera, tú necesitas algo que yo puedo dar. Y yo le pregunto hoy, ¿qué necesitamos hoy que Jesús tiene que darnos? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra enfermedad? Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todos tenemos una necesidad hoy, y esa necesidad solo Cristo nos puede dar. Solo Él puede llenar esa tribulación que tenemos, Él nos puede sanar. Esas cosas que tenemos en nuestro corazón, Dios nos las puede dar hoy. Pero también, como que Jesús le decía, tú tienes algo que yo quiero recibir de ti. Y Dios quiere recibir hoy nuestro agradecimiento. Él quiere recibir nuestro corazón, entregárselo por completo a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Yo sé que no es fácil darlo todo, pero solamente Dios nos puede llenar de ese amor que necesitamos para poder darle al prójimo lo que de gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Una bella oportunidad que Dios nos da para poder acercarnos a Cristo. Y dice que cuando Jesús se fue con Zaqueo, el pueblo murmuraba. Mirá, se fue con los públicos, con el pecador, se fue a la casa de los pecadores. ¿Y qué le dijo Jesús? Hipócrita, ayer y hoy. Es fácil murmurar contra el pecador y olvidar que estamos allí. Y nos recuerda Romanos 3:23 y nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Como cuando acusaban a aquella mujer de adulterio. ¿Qué le dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos quedaron? Nadie. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar, no podemos murmurar contra el hermano, contra el pastor, contra nadie. Porque primero miremos la paja que la viga que tenemos en nuestro ojo para ver la paja del hermano. Y eso pasa. Y murmuran porque no saben. Todos somos pequeños luchadores en Cristo. Si no estuviéramos aquí, si fuéramos personas íntegras, verdaderamente santos, puros, no estuviéramos aquí. Porque todos somos pecadores. Y necesitamos de ese amor de Cristo, necesitamos de esa bondad, de esa misericordia, para poder dar a las personas que andan en la calle, a las personas que están con nosotros, darle ese amor verdadero que Dios nos ha dado para compartir todo lo que tenemos. Muchas veces mi mamá me decía, por eso vos no tenés nada. ¿Pero por qué? Porque todo lo que te doy, todo lo regalás. Pero es algo que uno mira la necesidad de otra persona, que no tiene ropa, que no tiene zapatos, que no tiene comida. Y es algo que nace, porque nadie quiere soltar. O sea, queremos agarrar bendiciones, pero no soltamos y se nos están cayendo, pero no soltamos. Y dice, dad de gracia lo que recibís de gracia. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Y la salvación viene por fe. La armonía viene por fe. El amor es por fe. Porque dice, si yo digo que amo a Dios, que no lo miro, pero lo siento, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo puedo decir y no puedo amar a mi hermano, que es mi prójimo? Pero amo a Dios, pero al prójimo no. Yo antes le preguntaba a ustedes saben cuando hay los mormones salen, los mormones no, los testigos de Jehová salen a las calles a predicar. Y entonces yo tenía una vecina, señora, que andaba y siempre me llegaba a decirme, mire, que pues yo soy cristiano, le digo, visito una iglesia cristiana, le digo la palabra, oro, le digo y todo. Pero le digo yo, le quiero hacer una pregunta, le digo, ¿por qué ustedes, a esa gente que está ahí, esos tomadores, esos borrachos que están en la calle, le digo, ustedes no le predican, no les dicen que Cristo los ama? ¿Ustedes creen que esas almas no se pueden salvar? No, eso ya están perdidas, hasta ahí no más llegaron. O sea, no hay sensibilidad en su corazón. O sea, para ellos esas personas no necesitan de Dios. Y son los que más necesitan, pero no tienen ese amor por las almas. Solo van y ya. Pero el amor que tenemos que tener al prójimo, ¿dónde está? No hay, porque no lo sentimos. Dice Juan 3:17, porque dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo envió para que sea salvo. Porque dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él dice que ya ha sido condenado. Pero si aquella persona no cree en Dios y yo no le predico, es mi prójimo, es mi hermano, es mi amigo, ¿cómo puedo hacer yo que esa persona no sea condenada? Si más bien murmuro contra él, más bien hablo de él, más bien digo cosas de él, no puedo yo demostrarle mi amor porque soy egoísta, no soy sincero. El punto número 2 dice que el pueblo de Dios es llamado a vivir un nuevo estilo de vida. ¿Cómo podría ser un estilo nuevo de vida?
Dígame. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Creer en el Señor. Casi la mayoría de gente, si usted se va preguntando casa por casa, todo el mundo le dice que creen. Yo creo en Dios. Pero tenemos que entender que creer es obedecer. Creer necesita un cambio, ¿verdad? Cuando Zaqueo llegó, cuando el Señor trató con Zaqueo, dice que Zaqueo le dijo, Señor, yo pago cuatro veces más. Él tuvo esa bendición tan grande de reconocer que estaba mal, pero que estaba dispuesto, ¿verdad? Porque tiene que haber un arrepentimiento genuino, obediencia y fe para poder caminar en los caminos del Señor. Amén. Cuando el Señor salió de esa casa, y sí, Zaqueo era simiente de Abraham, pero ahora ya el encuentro que tuvo con Cristo, y entonces ya tenía también la fe de Abraham. Amén. 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 Colosenses 3 del 1 al 3. Dice, siendo pues que habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Ocupad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Dice que nosotros, los creyentes en Cristo, que hemos resucitado en Él, y por eso nosotros nos debemos de considerar como propiedad de Él. Me decía una persona, uno puede andar aquí, dice, como uno quiere. Si usted quiere, puede andar. Pero si usted es una creyente en Cristo, ¿usted cree que puede andar como andan los demás? ¿O puede ir a los lugares que van los demás? Porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Fuimos sellados por Dios. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos un pueblo adquirido. Somos una nación santa. Le pertenecemos a Cristo. Y el cambio, como decía la hermana, tiene que ser genuino. No podemos naufragar en dos aguas. O estamos con Dios, o estamos fuera de Dios. Por eso es que la palabra nos dice que al morir, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, ¿qué hacemos? Morimos al pecado y resucitamos con una nueva vida, creyendo de que hemos sido salvos. Amén. Por Dios. Debemos estar muertos al pecado. Necesitamos, los cristianos, pasar nuestros valores en las cosas espirituales. Debemos desarrollar los frutos que el Espíritu Santo nos da. Y muchas veces, para poder desarrollar esos frutos del Espíritu, necesitamos esa relación con Dios. Que muchas veces yo sé que el afán de la vida, el trabajo, y muchas veces no leemos, no oramos, o si oramos poco, o si leemos poco, o muchas veces no venimos a la iglesia, muchas veces tenemos dificultades con los hijos, con la familia, con la esposa y viceversa, pero son cosas que el diablo no quiere, hermano, que nosotros tengamos paz. Porque él dice que el diablo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Mateo 6:19 dice que donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y muchas veces eso nos ocurre. Todo va fuera del contexto, fuera de la palabra. Como decía el pastor Daniel, que muchas veces nosotros pues
somos conocedores de la palabra y muchas veces nos dicen, Dios me habló, Dios me reveló un sueño, un esto. Pero verdaderamente analizando, pues, porque yo así creía, que decía, Dios puede tratar con uno de diferentes maneras. Y muchas veces Dios te habla, pero a través de su palabra. Dios te revela a través de su palabra. Pero ¿cómo Dios me puede hablar? ¿Cómo Dios me puede revelar si ni siquiera la leo? Y si usted va a ver en muchas casas, bueno, por lo menos pues allá en mi país, en las casas siempre está una Biblia abierta en una mesa y que siempre está Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero solamente ahí está, como un amuleto, pero no la leen. Y muchas veces a nosotros también nos cuesta cargar esto, aún siendo cristianos. Ah, no, es que ahora la ando en digital. Pero, porque dice la palabra, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y esta es mi espada. Esto es lo que a mí me va a dar el poder para hacerle frente al enemigo. Pero necesito leerla, necesito escudriñarla, necesito saber las promesas que Dios me ha dejado aquí, en su palabra. Porque cuántas promesas, veis, dicen que según estudios que yo tuve en mi país, dice que hay más de 1500 promesas que Dios nos dejó aquí en su palabra. ¿Y de cuántas de ellas nos hemos apropiado nosotros? ¿De cuántas promesas nos hemos apropiado? Conocemos muchas, pero hay cantidades. Hay promesas que nos hacen ver el poder que Dios tiene para transformar la vida. Porque una de ellas, ahí la palabra creo que es en Josué, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme todo lo que en él esté escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te vendrá bien. Esa es una promesa bella. Pero no lo hagamos porque queremos que nos dé. Hagámoslo de corazón porque queremos cambiar, porque queremos morir al viejo hombre para ser transformado por el Espíritu Santo. Y cada persona tiene un estilo de vida. Cada familia aquí representada tiene un estilo de vida. Su pastor tiene un estilo de vida en su casa. Yo tengo el mío propio. Mi hermano Salvador tiene un estilo de vida propio. Y cada uno así tenemos un estilo de vida diferente. Pero eso no significa que porque tengamos un estilo de vida diferente no compartamos la misma palabra que Dios nos da. Porque esto es lo que nos relaciona a todos. Esto es lo que Dios quiere, que vivamos en armonía. Aunque tengamos diferentes culturas, diferentes tradiciones, la palabra de Dios es la que nos hace que nosotros vivamos en coinonía. Dice, yo creo que el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Así dice su palabra. Y eso es lo que hoy estamos aquí, compartiendo su palabra en armonía. Que salgamos de aquí diferentes. Que no digamos, no, es que ese hermano aburre, ese hermano da sueño. Pero no soy yo. O sea, dice la palabra, poned la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No en mí, no en el pastor, no en el que predica, es en Jesús, porque Él es el que nos da la revelación de su palabra, que nos va a hablar de una forma diferente a cada uno. Dios toca los corazones de diferentes maneras. Dios hace que la vida sea diferente, depende como uno quiera vivirla. Pero también los de afuera, dice que tenemos que vivir sabiamente con ellos.
¿Y cómo vamos a vivir sabiamente con los de afuera? Con mi conducta, con mi comportamiento, con mis actitudes, con mi forma de ser. ¿Cómo tengo? Pero para poder ser eso, tengo que estar, yo entre más leo, entre más estoy orando, más cerca de Dios estoy. No pido raíz, hermano, ore por mí. Porque es la verdad. Entre más usted lee la palabra, más le escudriña, más busca de Dios, Dios se acerca más a usted. Usted está más cerca de Dios. Pero si no leo, no oro, no hago nada, y solamente vengo a la iglesia, escucho y medio escucho, o estoy como dice la teoría del pescado. ¿Ya saben cuál es la teoría del pescado? ¿Ah? Con los ojos pelados y se la mente en otro lado. Porque en veces así estamos. Porque, no, mire, yo le voy a ser sincero, en veces estamos aquí, le tengo que hacer tal cosa que... Porque el enemigo eso es lo que quiere, que la mente esté distraída, que no escuche lo que Dios quiere que le hable a su corazón. Tengo que hacer esto, tengo que cuadrar esto, que fíjate que, mira. Y así estamos, que miramos el celular, que me llamó Julián, el mensaje que entró. Pero no estamos requiriendo de lo que Dios necesita de nosotros. Dice que aquí en la entrada triunfal, no, estoy perdido ya aquí. Dice que nosotros tenemos que andar, como les dije, sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. El tiempo, como decimos muchas veces, es oro. Pero ¿cuánto tiempo le invertimos a la palabra? ¿Cuánto tiempo invertimos en predicar su palabra? El tiempo es la medida, dice, entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. El tiempo es corto. La venida de Cristo está cerca. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos hablando? ¿En qué dedico mi tiempo? ¿A qué dedico mi tiempo? Un día, y esto es algo personal, que me dolió en mi corazón porque la verdad pues que mi esposa entra a las 2:30 de la mañana al trabajo y pues me toca ir a dejarla porque yo después entro a las 9 y estamos en la misma empresa. Y entonces me levanté, ya siempre me levanto a la hora que ella se levanta a orar y me fui a dejarla. Y resulta que cuando regreso me acosté, pero no me podía dormir. Y me entró un mensaje de un primo de Nueva York. Ese primo de Nueva York, desde esa hora también ya está levantado porque va para el trabajo, pero él siempre me manda buenos días, Dios te bendiga, textos así, pues cosas. Él es católico, pero siempre me está mandando versículos así, pues. Entonces, pero me quedé ahí. Y entonces vine ya y fue fácilmente la distracción. Me metí a Facebook. Mire, no me van a creer, hermano. 2 horas me tiré ahí, viendo las redes sociales. Y yo después le digo, Señor, perdóname, Padre. Perdóname, porque sinceramente esas 2 horas que yo perdí ahí las hubiera dedicado a tu palabra. Pero perdóname que no me vuelve a pasar. Y ahora lo que hago, hermano, es que yo apago mi teléfono. Desde que me acuesto lo apago y ya. Me levanto a la hora que mi hija ya va a su trabajo, porque ella se va a las 7:30. Y ya cuando ya la oigo, ya a esa hora me levanto, me baño, me alisto y ya. Pero eso no sucede, no solo a mí. Yo creo que a varios nos pasa. Y cuando digo yo ahora, cuando no pueda conciliar el sueño, de rodillas, que el Señor le vuelva a dar un sueño reparador, porque eso es lo que necesitamos, estar
que nos halle, como dijo su palabra, velando, porque Él viene, y si no nos halla velando, Jesús les dijo a sus discípulos, velad, para que no entréis en tentación, orad y velad. Y igual volvió a llegar, y ¿cómo los halló? Y eso no supe. Eso también les pasó a las mujeres de las lámparas. A las prudentes tenían su aceite, las imprudentes y las insensatas, hasta la hora llegada que vino Cristo, salimos en carrera a buscar. ¿Y qué dijo el Señor? Apartados de mí, no los conozco. Y eso no puede suceder. La venida de Cristo está cerca, tenemos que estar preparados, pero haciendo su voluntad, predicando su palabra, transformando nuestras vidas, cambiando la forma de pensar, la forma de ser, hablarle a la gente sin temor, a que digan, que ustedes son los mismos. Siempre las personas dicen, no, es que para ser igual que aquel, pero esa es la situación, que necesitamos tener un cambio interno para poder reflejar lo que Cristo hace en nuestra vida. Ese es aprovechar el tiempo. Recordemos que un día tenemos que entregarle cuentas al Señor de toda palabra, dice, que haya salido de nuestra boca. Y muchas veces, antes de conocer a Cristo, pues hablábamos palabras de la A a la Z, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, no es una criatura de Él. Todo lo que éramos, todo lo que fuimos, tiene que quedar atrás, solamente para testimonio de la transformación que ha hecho en nuestra vida. Podemos pedirle al Señor sabiduría para no ser piedra de tropiezo para otras personas. Porque dice Santiago 1:5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hoy por la mañana estaba leyendo y pues quiero que si alguien me ayuda a leer lo que dice Proverbio 19:8 y Salmo 19 del 12 al 14. Proverbios 19:8 dice: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará bien. El que guarda, El que posee entendimiento ama su alma. ¿ya? El que posee entendimiento se alma su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Eso es lo que necesitamos guardar. Tener entendimiento para la palabra. Salmo 19. Del 1 al 10. Perdón. Salmo 19. Salmo 19 del 12 al 14. 12, 14. ¿Quién podrá entender sus propios terrores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién podrá entender mis errores? Solamente el Señor, que es el que nos da la sabiduría para poder comportarnos. Y el punto número 3 dice: el pueblo de Dios es llamado a conocer a otro, a comunicarle a otros El pueblo de Dios comunica un nuevo mensaje. un nuevo mensaje a Dios.
Dice que nosotros sin Jesucristo no éramos nada, no éramos nadie. ¿Dónde estábamos? Pero no nos damos cuenta quiénes éramos, dónde estábamos. Y ahora nos sacó del lodo cenagoso para darle la gloria a Él. Y verdaderamente, hermanos, pues yo solamente quiero dejarle 4 cositas que son importantes. Y digo yo, es una, como decía la hermana, es una obediencia que necesitamos tener, es como una regla, es un estatuto, una ley para nosotros los cristianos que necesitamos tener. La número 1, leer la palabra, que es el alimento para nuestra alma. La segunda, orar, porque esa es la que hace que tengamos una mejor relación con Dios. La tercera, predicar su palabra, hablar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo, no solamente en mí, sino que en otras personas que han sido transformadas por su palabra. Y congregarse, no dejarse de congregar, porque aquí venimos a escuchar palabra del Señor. Dios los bendiga, hermano, y gracias por escuchar. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Hermanos, aprendimos, ¿verdad? Dios se relaciona con nosotros y nos ha escogido como su pueblo. Antes Él se escogió al pueblo de Israel, pero ahora nosotros, por la fe, pasamos a ser simiente de Abraham. Así es que anunciemos las virtudes de nuestro Dios, ¿verdad? A aquellos que no conocen, usemos el testimonio nuestro, lo que éramos antes, nuestro encuentro con Dios y cómo Dios hace la diferencia en nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana. No sé si tenemos pan, que parece que sí hay pan. Okay. Vamos a puestos de pie, mis hermanos. Vemos que descansen un poquito las bancas. Y damos gracias a nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, tan linda que siempre, Señor, nos habla, siempre nos recuerda nuestra responsabilidad. Nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable y nos has enviado, Señor, para que llevemos tu palabra a todos los rincones. Úsanos, mi Dios amado. Oramos por las familias, Padre, que recientemente han estado conociendo de ti. Recientemente, Señor, han abierto su corazón para que tú llegues y penetres. Señor, oramos sobre ellos, Padre, porque sabemos que el enemigo impone obstáculos para que ellos no reciban. Y permite, Padre Santo, que esos corazones sean como aquella buena tierra fértil, Señor, que pueda llevar frutos. Que ningún obstáculo, ni los espinos, ni las piedras, ni el sol calcinante, ni las aves, Señor, ni el enemigo pueda quitar y robar esa semilla que ha sido sembrada en los corazones, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, por tu pueblo en esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor, que nos infunde aliento, Padre Santo. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, a los que han salido de viaje, Padre Santo, guárdales. Te seguimos suplicando, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que postrados quizá en una cama, mi Dios amado, suplicamos por ellos, para que tú traigas salud. Te agradecemos por nuestros hermanos que habían estado enfermos y que se han recuperado. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias. Llévanos con paz y con tu bendición, Señor, a nuestros hogares, y nuestro deseo, Señor, es reunirnos esta tarde una vez más para ofrecerte, Señor, sacrificios de alabanza, nuestro agradecimiento, Padre, y escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos.